Buenos días, Egunon. Espero que hayáis empezado bien esta jornada, primer día, jornada talento. Confío en que hayáis calentado motores con el acto inaugural, que además creo que ha sido muy emotivo y que ahora andéis con ganas de inspiración, porque vamos a tener una conversación de esas que dan que pensar y que también nos pueden aportar muchas y muy buenas ideas. Bueno, primero me presento, soy Jaione Sanz y soy la responsable de comunicación de la cooperativa Vico y de su proyecto Rural Citizen y, por tanto, también responsable de comunicación de la Gran Quedada Rural. Como os decía, una conversación muy especial, la primera mesa redonda del día. La temática, me imagino que ya la conocéis, alcaldes emprendedores. Estaba pensando ya en mujer, iba a decir femenino, y alcaldesa emprendedora. Nos parecía muy interesante empezar el día así, con esta temática, porque necesitamos líderes rurales que tengan otra manera de ver las cosas, de hacer y de ser. Cuando hablamos de alcaldes y alcaldesas emprendedoras, no nos referimos a que tengan un negocio o que estén impulsando un negocio, aunque también puede ser, porque ya sabemos que los alcaldes rurales pues no suelen cobrar y hay que vivir y del aire no se puede vivir, esto es así, pero nos referimos a que tienen ese espíritu emprendedor, es decir, que son personas que quieren gestionar sus comunidades de una manera innovadora, que apuestan por proyectos sostenibles con impacto positivo, por la colaboración, creen en la participación ciudadana, se arriesgan, asumen desafíos, miran al futuro, pero además también son capaces de preservar y de conservar las tradiciones y las raíces. En definitiva, los alcaldes y las alcaldesas que necesitamos. Y por eso hemos traído hoy aquí a 3 ejemplos maravillosos de alcaldes emprendedores y alcaldesa emprendedora y voy a pasar ya a presentarles. Tenemos a Miren Meave, bienvenida. Bueno, bienvenida, aunque tú ya estás aquí, con lo cual no vienes de ningún sitio. No. Alcaldesa de Cuartango, sede precisamente de la Gran Quedada Rural. Un valle, ya lo han dicho también en el acto inaugural, pues muy chiquitito, apenas 450 habitantes, repartidos en torno a 20 pueblos. 84 kilómetros cuadrados de superficie aproximadamente, o sea, como muy desregados y sin embargo es un valle con riesgo de despoblación, pero ha ido aumentando en habitantes en los últimos años porque Cuartango se mueve como pocos y enseguida lo vais a descubrir. Tenemos también a Armando Soria, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Él es el alcalde de Urries, que es una localidad de la comarca de las 5 villas de la provincia de Zaragoza. Urries que no puede recibir ya más reconocimientos porque yo creo que los tenéis prácticamente todos y luego nos contarás un poquito más sobre esa estrategia integral, pero está claro que sois un referente para todas las personas que estamos aquí y que trabajamos por el mundo rural. Y por último, y no menos importante, nos acompaña Enrique Collada, Enrique o Quique, no sé cómo prefieres que te llamemos. Pues Quique, pero no se lo digáis a mi madre porque no lo usa. Porque nos mata. Bueno, pues si nos está escuchando su madre, Enrique Collada, señor Collada, que es el alcalde de El Recuenco, un pueblecito encantador en la serranía de Guadalajara. Y como veis, pues es el alcalde más vetusto de la España rural. Tienes 27 años y además también se le conoce como el alcalde tiktoker. No sé si los presentes tenéis TikTok, yo no, luego nos enseñará a descargarlo y a utilizarlo. Pero sí me gustaría que después de esta brevísima presentación cada uno de vosotros nos contéis un poco quiénes sois, a qué os dedicáis, cómo habéis llegado a la alcaldía de vuestros municipios o de vuestros pueblos y también sacar un poquito de pecho de vuestras localidades. Empezamos por ti, Miren. Bueno, pues ongi etorri a todas las personas que habéis venido a nuestro valle. Yo soy Miren Meave Carro, actualmente alcaldesa del Valle de Cuartango. Bueno, voy a contar una anécdota a la cual esto no estaba preparado. Esta semana tuve una reunión con una empresa con el tema de las eólicas y fotovoltaicas y cuando me senté a la mesa me preguntaron, ¿va a venir el alcalde? Le dije, encantada, soy yo, qué mal habéis empezado la reunión. ¿Y cómo la terminasteis? Mal, no muy bien. Mal. Entonces, bueno, pues yo soy la alcaldesa del Valle de Cuartango, que las mujeres también tenemos mucho que decir en este tipo de posiciones políticas. Para describirme, pues no sé cómo describirme, porque yo nací en Cruces, en la capital, en Bilbao, vaya, en ciudad. Viví de lunes a viernes en Bilbao, pero los fines de semana y festivos los pasaba en Izarra, en el municipio de aquí, en el colindante. Me he criado en el medio rural. Después de Izarra, pues me casé y mi marido era de aquí y vine aquí a Cuartango en el 2010, más concretamente.
Soy propietaria de una explotación de burro de las Encartaciones desde el 2008, con lo cual llevo 16 años peleando por una raza autóctona en peligro de extinción, la cual está en una situación muy crítica. Por mis estudios soy fisioterapeuta y luego hice también hasta tercero de magisterio, lo que pasa que la maternidad me paró el poder finalizar la carrera. Tengo una hija y un hijo. Desde enero aquí tengo una explotación de pollo campero porque, como has comentado, de algo tenemos que vivir y la economía, pues de algún sitio teníamos que sacarla, con lo cual tengo una explotación de 16.600 pollos. Y bueno, y además de eso, pues en mis ratos libres también soy alcaldesa de Cuartango, de un valle. Yo cogí el testigo de Eduardo Fernández de Pinedo, que lo tenemos por aquí dando vueltas al hombre con el tema de sonido. Y hay que mencionarlo. Y hay que mencionarlo porque yo creo que es el edificio que tenemos actualmente, en parte es gracias a él. Y bueno, pues el Valle de Cuartango, como tú has comentado, son 20 pueblos, los cuales conforman 10 juntas administrativas y en la que vivimos aproximadamente 430 habitantes. El pueblo más grande es Pozo de Cuartango, donde se concentra, diríamos, casi el 50% de la población, y todo el resto está en los distintos núcleos de población, pues pudiendo encontrarnos un par de pueblos, por ejemplo, con una única persona. Y eso, bueno, pues esa orografía tiene sus dificultades también, pues a la hora del día a día, de la dispersión, ¿no? de los servicios y bueno, de las problemáticas que tienen. De los que hablaremos después. Efectivamente. Háblanos de ti, Armando, y de Urries. Pues casi es mejor dejarlo como lo has presentado tú, porque nos has puesto tan arriba que cualquier cosa que diga podría bajar las expectativas. Pero bueno, yo nací en Zaragoza, mis padres nacieron en Zaragoza, mi única relación con el mundo rural era en Salou. Eso es lo más parecido a un pueblo que yo tenía en mi infancia. Salou de hace 43 años, porque a mí me toca ser el veterano aquí de la mesa. Hace 43 años, tengo más, tengo 53, pero hace 43 años no era lo que soy, pero ya apuntaba a maneras. Pero sin embargo sí que teníamos, mi pareja y yo teníamos la pasión por ir a un pueblo pequeño, a un pueblo donde nuestros hijos pudieran salir a la calle, pudieran correr, pudieran estar tranquilos y nosotros tuviéramos un tipo de vida diferente del que nos proporciona la capital. Conocimos de casualidad Urries, llegamos a Urries en el 2008. Cumplió no solamente todas nuestras expectativas, sino mucho más. Es un sitio que está en el Prepirineo, está en las 5 villas, pero en las altas 5 villas. Las 5 villas es la comarca más grande de la provincia de Zaragoza. Esto está en el Prepirineo, está a la altura de Jaca, de Huesca. Muy cerca, estamos a 20 kilómetros de la Comunidad Foral de Navarra. Y me encontré con un pueblo no solamente precioso, con senderos, con micología, que me apasiona la micología, con todo ese ambiente de pueblo, sino con dos vecinos maravillosos. Lo cuento muchas veces y alguna me emociono porque soy un poco sensiblero, pero lo primero que vivimos mi mujer y yo es que íbamos paseando por la calle y vimos a un señor mayor que venía con el pan. Le preguntamos que dónde se compraba el pan y nos daba el suyo porque allí no se vendía el pan, pasaba el panadero con una furgoneta a repartir. Pues eso es Urries, eso es un poco lo que tenemos. Entonces, en el 2008 llegamos nosotros allí y la gente ya empezaba a decirnos, sobre todo los mayores, era una población envejecida, como la mayoría del mundo rural, hoy no. Pero la gente ya nos decía que al pueblo le quedaban como mucho 10 años de vida, precisamente por eso. Los mayores se hacían muy mayores, se tenían que empezar a ir a la residencia y otros fallecían. Entonces la población que estaba viviendo no llegaba a las 20 personas. Tenían razón, con los que fallecieron y con los que se han ido hoy, el otro día los estuve contando, quedarían 8 personas solamente de los que estaban y hoy somos 54. Y no somos más porque no tenemos vivienda, vamos haciendo vivienda social conforme vamos viviendo, pero nuestros medios, imagínate que son muy pocos. Sí. Pero eso, en el 2015 me presenté a la alcaldía y hasta hoy. Mi hija tiene 19 años y para ella siempre he sido alcalde. O sea que, en realidad, yo estudié medicina, no ejercí nunca. Con 2 ingenieros informáticos, a mí lo que me apasionaba era la pintura, montamos una empresa de ingeniería informática y diseño gráfico. Y eso es, como dices tú, lo que me da de vivir, pero lo que realmente me llena y me apasiona es lo que hacemos en Urries. Vamos contigo, Enrique, porque creo que todos tenemos muchas ganas de saber cómo es que, no sé, te liaste la manta a la cabeza y has convertido en alcalde de tu pueblo. Bueno, pues primero yo no soy del Recuenco, ¿no? Que cada vez que digo que soy del Recuenco mi abuelo me dice, tú eres de Alcalá de Henares. Yo nací en Alcalá de Henares y de hecho el Recuenco para mí era un sitio del fin de semana y Semana Santa, verano y cosas así, ¿no? Como en muchos. Yo siempre había estado involucrado en los temas más culturales de dinamización, pues empiezas organizando las gincanas o las festecillas y tal, pero bueno, ahí me quedé, ¿no? Y cuando ya voy a la universidad,
con gente de la zona, ¿no? de todo lo que es el Alto Tajo, la comarca del Alto Tajo en Guadalajara, empezamos a ver que hay otras posibilidades, pero aún así también con una mirada muy desde lejos, de bueno, es difícil que se pueda vivir aquí, pero quizá se le puede facilitar la vida de los que están allí o incluso que haya gente que vaya allí a vivir, ¿no? Y montamos una asociación de gente joven, además durante la pandemia, como había tan pocas cosas que hacer, ¿no? Pues empezamos a hablar, además surgió cogiendo el Instagram y diciendo los que estén interesados en ayudar a los pueblos que se apunten a este grupo de WhatsApp, y a lo mejor a los, no sé, a los 2 días éramos 60 o una cosa así, ¿no? Pero la mayoría de gente no vivía en esos pueblos. Y a partir de ahí empezamos a ayudar a los ayuntamientos, pues a lo mejor nos habían presentado alguna subvención y con lo que supiésemos nosotros les rellenábamos las memorias para que presentasen, ¿no? O intentábamos contactar con alguna empresa de turismo que pudiese hacer alguna cosa en la zona y demás. Y bueno, pues va pasando el tiempo y cuando van a llegar, yo no me iba a presentar a las elecciones porque yo estaba muy contento con las 2 chicas que estaban llevando el Ayuntamiento del Recuenco, pero nos dicen que no se van a presentar, que estaban cansadas, que al final pues lo mismo, pues ser alcalde de pueblo, ellas no vivían allí y los hijos iban haciendo mayores, bueno, pues temas personales. Y muchos de los que estábamos en la asociación dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo que estamos haciendo en la asociación, pero desde los ayuntamientos y desde la mancomunidad de municipios, que para los que no lo sepáis, pues una mancomunidad es pues un conjunto de pueblos que se unen para prestar servicios en conjunto, por decirlo así en resumido, ¿no? Y decidimos presentarnos. Y así llegó todo. Y al final yo tampoco lo he notado como algo, como un salto muy grande, en el sentido de que ya nos involucrábamos mucho desde las asociaciones, entonces fue un paso casi lógico, pero es verdad bueno, que había muchas cosas que desconocíamos, que está siendo un año de muchos aprendizajes y que, bueno, que hablaremos de todos esos proyectos que estamos haciendo y desde una posición al final diferente, ¿no? Pero que te permite, pues quizá mover más rápido esos cambios que esperas que haya en el pueblo. Y además de alcalde del Recuenco, ¿te dedicas a...? Bueno, pues me dedico también a algo que no tiene nada que ver con lo que estudié. Yo hice ingeniería de teleco y ingeniería informática. Pero empecé a trabajar, siempre me había gustado el tema de la administración pública y cómo la administración pública podía aprovechar más oportunidades y trabajo pues como consultor de fondos europeos, de proyectos para desarrollo rural, es decir, que a mí me viene al pelo porque lo mismo de lo que trabajo lo utilizo para el ayuntamiento y para ayudar también a otros ayuntamientos que tenemos en la zona. Vamos a hablar ahora, ya después de las presentaciones, de ese espíritu emprendedor, como decimos nosotros, que os corren por las venas, porque ser alcalde rural tiene sus retos, evidentemente, pero ser además un alcalde, una alcaldesa que asume riesgos, que intenta hacer las cosas de otra manera, requiere un plus de valentía. Me gustaría que nos contarais qué significa para vosotros ser alcaldes emprendedores, alcaldesa emprendedora, cómo lo aplicáis en el día a día, cómo se palpa en esos proyectos que se van poniendo en marcha. Esta vez sí que empezamos por ti, Quique. Pues yo diría que en el Recuenco y en la Mancomunidad tenemos como 2 grandes pilares sobre los que queremos basar el desarrollo, ¿no? Tenemos por una parte todo lo que tiene que ver con el monte y luego todo lo que tiene que ver con el ocio, la cultura, la diversión en los pueblos, ¿no? Y ahí, pues claro, venimos de una zona que siempre ha vivido de los recursos forestales, es una zona forestal que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, comentabas antes la orografía, pues la orografía siempre es una complicación para prestar servicios, pero sin embargo, a mí siempre me chocaba que decías, todo lo necesario para vivir, materiales, agua, comida, energía, ahora todo lo tenemos aquí. Y vivimos en la indigencia económica, porque es la realidad de estas entidades locales que tienen miles de hectáreas de monte con todos esos recursos, y muchas veces también en la irrelevancia política porque somos pocos y ya está, y hay pocos votos. Entonces, bueno, lo que empezamos a mirar es cómo podíamos generar proyectos en torno a lo que se llama ahora la bioeconomía forestal, que tiene que ver pues, con la parte más evidente era siempre el turismo, pero también había otras cosas que tenían que ver con la madera, con la micología, con la ganadería, con los servicios ecosistémicos y todo lo que estamos viendo ahora de descarbonización, ¿no?
Y entonces empezamos desde el ayuntamiento o desde la mancomunidad, lo que queríamos ser es una especie de embajadores del territorio, porque te das cuenta que en estos ayuntamientos, aunque intentes mover proyectos muy grandes, aunque se le pida mucho al ayuntamiento, a veces no es cuestión ni de voluntad ni de dinero. No sé si es a mí el que... ¿Se me oye bien ya? Bueno. Que a veces no es cuestión ni de voluntad ni de dinero, ¿no? Y es mucho más cuestión de que no tenemos los recursos técnicos y recursos humanos para ejecutarlos y llevar a cabo todos esos proyectos, ¿no? Pues os pongo un ejemplo. Al final, quien firma en un ayuntamiento casi todo es el secretario interventor y nosotros tenemos un día a la semana. Con eso tienes que ejecutar todo, ¿no? Y aparte de las reclamaciones que tengan los vecinos, no tienes un ingeniero de montes, no tienes un técnico de turismo, no tienes nada de eso. Entonces, eso te lo tienes que saber hacer tú solo, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas, que primero la administración pública es muy lenta, tiene muchos requisitos y entonces a la hora de querer llevar todos estos proyectos pues cuesta. Pero ya os digo que tenemos proyectos de pastoreo natural, por ejemplo, como medio para recuperar el ganado, para recuperar especies, para también hacer que nuestros montes estén gestionados, que eso pues también ayuda, por ejemplo, a la prevención de incendios, a la mejora de los suelos. Tenemos proyectos también de restauración micológica y cómo podemos hacer del recurso micológico una fuente de ingresos en el municipio. Trabajamos también con el sector cinegético, ¿no? Estamos intentando aprovechar lo que siempre ha sido lo que ha dado riqueza al pueblo, pero quizá de otras formas y con otras tecnologías y sobre todo para mí intentando facilitar que toda esa gente o todos esos emprendedores que ya están montando ideas, porque al final esto es una cosa que nos decía mucho en la carrera, no hay que reinventar la rueda. Entonces, tú tienes una idea, bueno, voy a hacer esto tal, pues lo que aprendes es que siempre hay alguien que ya lo está haciendo y que muchas veces, si tú no eres experto en eso, te vas a dejar muchas lagunas que hacen inviable el proyecto y esperas no encontrártelo justo cuando te queda nada para arrancarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que la labor emprendedora en mi caso tiene mucho que ver con el monte y demás, y luego también pues con intentar que la gente participe y que, como digo muchas veces, el Recuenco sea un pueblo divertido y la zona sea una zona donde la gente se lo pase bien y no solo pensar en lo que hablamos siempre, sanidad y educación, servicios básicos, ¿no? Pues que haya otras cosas que te den ganas de estar allí. Y qué importante es lo que comentabas ahora, es transmitir ese espíritu, ¿no?, a la comunidad para que se sienta parte de ese impulso transformador. En el caso de Urries, esa estrategia emprendedora, innovadora, ¿en qué consiste? ¿En qué se sustenta? Pues llegas a la alcaldía y te encuentras con un ayuntamiento que realmente tiene muy pocos recursos. Somos 50 habitantes y recibimos por cantidad de población. Y además en Aragón y en la montaña, que estamos especialmente o no, pero tanto maltratados o por lo menos olvidados. Con unas comunicaciones muy malas, sin conexión ADSL, con un montón de problemas. Entonces, ¿cuál era mi planteamiento desde origen? Pues lo mismo que le pediría yo a nuestros dirigentes que están por encima. Creatividad para poder solucionar algo partiendo de nada y sobre todo inteligencia emocional. Creo que es imprescindible que los vecinos sientan que el ayuntamiento es un vecino más, es alguien que se preocupa directamente por ellos, no es una entidad administrativa que solamente gestiona papeles o subvenciones. Creo que para esto lo importantísimo es crear un buen equipo y he tenido la suerte de que en Urries dinero no tenemos, pero gente con ganas de trabajar hay muchísimo. Trabajos tampoco había, pero hemos ido generando, y ahora luego os contaré, gracias a esto, empleo. Y el empleo, por supuesto, trae fijar población. Nosotros nos enfrentamos a ver qué recursos tenemos. No nos quedan agricultores, lo que hay es desecando, lo lleva la gente de fuera. No teníamos, como te digo, no teníamos ADSL, no teníamos unas buenas comunicaciones. La carretera la inauguramos el año pasado después de muchas peleas. Pues ¿qué tenemos? ¿Dónde nos desenvolvemos bien? Pues en la cultura. Tenemos un patrimonio estupendo, tenemos un casco antiguo medieval precioso, de calles empedradas, empinadas, que huelen a leña de roble. Pues vamos a intentar movernos por ahí. Además estamos cerca de esos de Rey Católico, que ya es un tirón y ya es una potencia. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Para qué sirve esa creatividad? Para dar un elemento diferenciador. No podemos ofrecer lo mismo que alguien que es mucho más grande, que está al lado y que ya atrae a gente. Pues bueno, vamos a diferenciarnos, vamos a trabajarlo de verdad. Mercadillos medievales y cosas parecidas había muchos, muchísimos en todos. Y sigue habiendo, y ojalá siga habiendo porque son muy importantes. Pero nosotros teníamos que hacer algo más. Y la toma de posesión fue en junio del 2015 y en
En septiembre reuní a un pequeño grupo de esta gente con tanta alma y con tantas ganas, por ahí está una de las concejalas, Ana Pili, y les planteé que íbamos a empezar a utilizar la herramienta en la cultura como herramienta de crecimiento. Y por encima del crecimiento, de orgullo, de arraigo y de identidad, para que la gente se sintiera muy orgullosa de dónde vive, de dónde es, y que de alguna manera tuviera además un ocio de calidad. Que en realidad en las ciudades está muy sobrevalorado el ocio, porque cuánta gente va al teatro, pues bueno, en Urries podemos A la hora de la verdad, claro, muy poco. Y pues en Urries, exacto, en cuando Urries se podemos quiera. ir a un festival de música que cerramos el año pasado en cualquier momento. Bueno, les planteé que me tenían que ayudar, teníamos que conseguir hacer lo que llamábamos las jornadas culturales, un evento que fuera de carácter anual, que fuera muy potente, que nos posicionara en el mapa y que además cada año cambiara para sorprender no solamente a la gente de fuera, sino también a los propios vecinos de argumento. Hemos hecho el medievo, años 20, hemos pasado por un montón por el Renacimiento. Yo recuerdo perfectamente, no solamente la expresión de estás loco, porque yo decía, no, es que nos tiene que posicionar no solamente en el mapa comarcal, sino más allá. De alguna manera, la gente que quiera venir al mundo rural tiene que decir, ostras, es que en Urries hay un caldo de cultivo maravilloso, es que allí se puede emprender. Pues bueno, empezamos a preparar las primeras jornadas culturales y como tú decías antes, continuamos, llevamos 8 ediciones, que a base de voluntariado eso es muy complicado. Ahí es donde tiene que entrar la inteligencia emocional. Hay que permitir que todo el mundo se sienta protagonista y que sea protagonista. Hay una parte preciosa de las jornadas culturales que es la teatralización del tema que toque ese año. Y siempre son actores del pueblo, el guion lo hacemos en el pueblo, la grabación se hace con gente del pueblo, todo es gente del pueblo. Pero además la gente que viene de fuera participa, es partícipe de lo que ahí está pasando, no son meros espectadores de las actividades culturales que hay. Siempre hay o talleres o cualquier tipo de actividad que les hace participar. Bueno, pues en 2020 nos nombraron Mejor Producto de Turismo Activo Nacional en Fitur. A los 5 años éramos actividad de interés turístico regional. Desde la Unión Europea nos nombraron como única población española que utiliza la cultura como herramienta de crecimiento sostenible. Ahora este año nos han incluido desde REDS y desde el Ministerio para el Desarrollo dentro de las 10 actividades inspiradoras elegidas dentro de todas las que se hacen en España. Y todo esto suena enorme, pero es que todo esto es de un pueblo de 50 habitantes, gestionado, dirigido y trabajado por ellos. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Pues para sentir ese orgullo, esa identidad y ese orgullo de ser Urries y vivir en Urries. Pero esto era el principio de un relato, esto había que convertirlo en un relato que fuera mucho más allá. Cuando te digo que la creatividad es importante, es que yo estoy convencido que para gestionar partidas presupuestarias, el secretario sabe mucho más que nosotros, o sabe mucho más que yo. Los funcionarios las gestionarían estupendamente, los tecnócratas lo harían estupendamente, nosotros tenemos que aportar algo más. Algo que sea eso, implicar a la gente y hacerla sentirse orgullosa. No solamente mover el dinero de un lado a otro y sacar recursos que son importantísimos para conseguir servicios, pero teníamos que conseguir algo más. Pues bueno, ese relato nos llevó a convertir a Urries en una vía cultural de congresos, tener congresos de periodismo, a hacer algo que llamamos crónicas de Rasmia. Rasmia en aragonés significa garra, empuje, y es algo que a nosotros nos gusta mencionar mucho. Y entonces cada estación del año tenemos un evento muy gordo, pero todos los meses hay algo. ¿Y esto qué es lo que lleva? Pues que haya viabilidad económica también para los negocios locales. Entonces, antes era inviable manejar el bar. A los 2 años alguien venía con mucha ilusión y se tenía que ir porque no funcionaba. Claro, a base de poner 4 cafés no puede ser bien. Bueno, pues todo esto se hacía. Pero sí que me gustaría, después de todo esto que he contado, después de muchas actividades culturales que hay, contar un proyecto en el que estamos ahora inmersos. Comenzó el 1 de julio, se llama Refonsella. Nosotros la pandemia nos hizo muy evidente que tenemos unas carencias muy importantes y una de ellas es comprar las compras. Nosotros estamos a 20 minutos de Sangüesa, que es donde vamos a comprar, pero en el Valle Longas, por ejemplo, un municipio, nuestro valle es la Valdonsella, todo el valle tiene las mismas características y la misma cantidad de población, entre todos nos sumamos 300 habitantes. Pues Longas tiene que desplazarse 1 hora hasta llegar a comprar. 1 hora, en muchos casos, de población envejecida sin forma de desplazarse. Y encima ahora estamos sin servicio de transporte público, o sea que es terrible. Bueno, pues había que hacer algo y en la pandemia quedó mucho más evidente que eso era algo importantísimo para nosotros, porque la administración no te dejaba ir al huerto y te obligaba a ir no a Sangüesa, que era otra provincia, hasta Egea, a 70 kilómetros, a comprar a una capital de 18.000 personas. Es una locura. Bueno,
pues empezamos a pensar que algo había que hacer. Y el algo que había que hacer se ha convertido en una red de apoyo con base tecnológica, en la que hay una tienda física en Urries donde puedes ir a comprar, pero también hay una pantalla táctil donde puedes reservar todo lo que quieras. Es decir, el tendero, Juan, no tiene por qué tener todos los productos, pero tú los encargas y los vas a tener esa semana. Todos en los ayuntamientos hemos puesto todos los ayuntamientos un servicio para que los mayores puedan hacer las compras, acompañarlos y ayudarles, se ha dado formación y pueden pedirlas por teléfono, por WhatsApp, a través de la aplicación, a través de la página web. Pagar a contrarreembolso para que no se sientan obligados a utilizar una pasarela de pago que muchas veces le puede resultar complicado. Bueno, pues hemos conseguido esa red para comprar, pero también para vender, para apoyar a nuestros productores locales y que puedan exponer allí sus productos, venderlos y llevarlos nosotros a través de esas redes de distribución hasta grandes supermercados. Llevamos 3 meses y el éxito de verdad de todo esto es que las primeras compras las hicieron la gente mayor. No ha sido el que ha ido de verano, porque nuestros pueblos se llenan en verano, y ha empezado a comprar porque se maneja bien con la página web o coge el coche si viene hasta Urries a comprar. Ha sido la propia gente la mayor la que ha empezado a utilizar. Quiero decir, hacer cultura, la cultura como herramienta es maravillosa, nos ha posicionado en el mapa, ha hecho muchas cosas, pero no podemos perder esa creatividad para que todo lo que hagamos sirva para que los vecinos tengan una mayor confortabilidad de vida, que sean más felices. Armando, cuando he dicho que Urries es referente, pues es que igual hasta me he quedado corta, Has hablado de las muchísimas actividades que realizáis en Urries de manera periódica. Esto no va de un evento al año y me olvido. Y hay que decir que Cuartango, yo creo que es, y si no me corriges, Miren, el municipio de Álava que más actividades culturales o de todo tipo realiza a lo largo del año también. Sí. No sé si es ese o hay otros pilares también en los que tú dirías que se sustenta esa estrategia emprendedora. Bueno, yo creo que nuestro origen emprendedor quizá fue un problema, ¿no? Surgió de un problema que era el edificio que teníamos aquí. Para nosotros inicialmente fue un problema y bueno, pues con el tiempo hemos visto que se ha convertido en una oportunidad. Y es que en el medio rural y en muchos sitios tenemos grandes edificios con muchísimo espacio y bueno, pues es inviable la utilización exclusiva para una cosa, ¿no? De hecho, el ayuntamiento se llegó a plantear la demolición de este edificio, ¿no? En un momento dado. Sí, inicialmente el objetivo era tirarlo, pero no teníamos dinero en el presupuesto, o sea, teníamos que comprometer. No había dinero ni para tirar. Teníamos que comprometer muchos presupuestos para poder tirar el edificio y desescombrarlo, con lo cual, pues dijimos, bueno, pues va a haber que arreglarlo. Y de ahí, bueno, pues hubo gente que empezó a trabajar en ello y a base de buscar pequeña financiación, pues se arregló por lo menos el tejado, lo que haría que este edificio no se fuera a caer y bueno, luego poco a poco vamos arreglándolo. Yo creo que aquí una pieza clave en cuanto al arreglo del edificio es la colaboración también público-privada. Nosotros aquí, como siendo un ayuntamiento tan chiquitín, la capacidad presupuestaria que tenemos tampoco es muy grande, y la inversión que requiere este edificio es importante. Lo que estamos haciendo es unos convenios público-privados con las empresas o con las personas emprendedoras que quieren venir a instalarse aquí en el propio edificio. Y es que la inversión la hacen las personas y luego nosotros tenemos unas tablas, digamos, de alquileres que compensamos en función de la inversión que ellos han destinado. A base de facturas justifican el dinero invertido aquí y nosotros ese dinero lo compensamos en años que pueden estar aquí en el edificio sin tener que pagar. Yo creo que al final ese tipo de facilidades hace también que las personas puedan instalarse y tener los alquileres que se tienen son alquileres blandos, porque nuestro objetivo es que este edificio se llene de vida. Porque si este edificio tiene vida, como bien ha comentado mi compañero, hará que el valle tenga vida y que esa vida se refleje también en los negocios, en la hostelería y en cualquier otro tipo de servicios, porque no podemos vivir exclusivamente con los 4 que estamos aquí. Y yo creo que también tener este espacio, bueno, pues el acondicionarlo y el ir poco a poco acondicionándolo está haciendo que la capital, que Vitoria, se esté empezando a fijar en el medio rural. Y cosas que estaban ocurriendo en la capital, en Vitoria, estén ocurriendo aquí, en este caso, en Cuartango, como puede ser. Una capital que además absorbe prácticamente toda la población de Álava. Sí, no sé si el 70% de la población de Álava se centra en Vitoria y luego ya el resto pues nos comemos las migas. Y bueno, pues un festival como el Swiss Country Butch, un festival de country que se hacía en Vitoria, este año se hizo aquí en Cuartango, ¿no? Entonces el generar actividad, el generar cultura aquí en el valle y poder
dar también pues, ese servicio, ¿no? a los vecinos, pues creo que es algo importante. Y yo creo que en el medio rural, o yo en este caso hablo por mí, pues bueno, tampoco, yo no soy aquí ninguna adalid, o sea, pero yo creo que es importante que nos juntemos y abramos la mente y así, juntarte con gente que conoce, escuchar proyectos diferentes y luego de ahí intentar captar ideas, ¿no? E intentar traerlas al medio rural. Es importante que nos rodeamos con gente que sepa, que trae otros conocimientos, que igual dices, madre mía, pero qué locura. Pero igual no todo el proyecto se puede traer a tu terreno, a tu territorio, pero escuchando distintas opiniones, pues bueno, puedes captar distintas ideas y traerlas a tu entorno. Vamos a hablar un poquito de desafíos, aunque al presentar vuestras estrategias y proyectos ya habéis entrado quizás en ello. Está claro que al final, bueno, pues traer cambios, innovación, otras maneras de ver o de hacer las cosas, a veces es complicado porque puede haber resistencias al cambio, entiendo, entre las comunidades, faltan recursos, comentaba Armando, recursos económicos, pues mucho, ¿no? En muchísimas ocasiones, a veces también de personal, y bueno, pueden surgiendo una serie de obstáculos que a priori parecen insalvables. ¿Cuáles son los mayores retos a los que os habéis enfrentado y cómo los habéis superado o los estáis superando? ¿Qué hay que empezar? Vale. Armando, venga. Pues yo, como ya os he dicho antes, he tenido la suerte de que en Urríes el apoyo vecinal siempre ha sido enorme. Hombre, siempre habrá alguien al que esté en contra o no esté de acuerdo o no le guste lo que estás haciendo. Pero el apoyo, la verdad es que Urríes es un pueblo que se hunde enseguida para tirar para adelante. Yo los problemas y los desafíos los he encontrado al enfrentarme a la administración. Y problemas muy serios, muy vergonzantes, muy de sacar los colores. La primera legislatura, me presenté por independiente. Nosotros funcionábamos como concejo abierto, se vota solamente el alcalde y el resto los vecinos son los concejales y todo se decide en asamblea. Bueno, pues yo me presenté como partido independiente. Urríes nadie se conocía y no me abrían ninguna puerta. Y cuando te la abrían te miraban con esa condescendencia que te miran desde, no sé, es decir, bueno, que viene el alcalde de un pueblo de 50 habitantes a ver qué nos ocurre. Pero bueno, con ese apoyo vecinal pues íbamos haciendo cosas y empezaron a sonar las jornadas culturales, empezaron a sonar los congresos de periodismo y entonces había más gente que nos prestaba atención y empiezan a abrirse puertas. Pero no te creas que la mayoría de ellas, a pesar de que he encontrado gente también estupenda, no puedo decir que todo el mundo seguir porque hay gente maravillosa trabajando y creyéndose lo que sí. Pero sí que es verdad que entonces empezaban a abrir puertas, pero te ponían el carro delante. Eres independiente, vente conmigo. Y yo te apoyaré. Bueno, eso es muy feo, pero es la realidad. ¿Y te has tenido que afiliar a un partido? Bueno, me he afiliado, pero no porque me haya tenido que afiliar, sino porque he querido, pero me afilié a uno que ni siquiera está en gobierno ni absolutamente no está. Es decir, no un partido donde la gente se apunte para medrar o para salir. Y entonces te lo hace más complicado todavía, porque ahora ya no eres independiente y ya no te puedo vender mi carnet. Ahora eres de otro. Bueno, pero por poneros un ejemplo de cómo funciona la administración y de los grandes proyectos que al final hemos sacado adelante como os decía antes, por Rasmia, pero que la cantidad de zancadillas que hemos puesto, nosotros montamos o empezamos a diseñar una comunidad energética hace muchos años. Ya por el 2018 empezábamos a pensar en esto y a mirar cómo montarla. No había manera porque entonces era muy caro y yo estaba absolutamente convencido de que la comunidad energética que montara el ayuntamiento tenía que separar a los vecinos. Empezamos en el 2021 a meter caña con esto y la licitamos en el 2023 la obra. Buscamos una manera, como no había subvenciones para esto, empezaron hace 4 años para comunidades energéticas, buscamos la manera de que si nadie nos apoyaba, pudiéramos financiarla con los pocos presupuestos que tenemos del ayuntamiento y encontramos la forma haciendo unos plurianuales, que íbamos a pagar en 5 años y cuando ya estábamos seguros entonces nos lanzamos. Lo sacamos a licitación, salió una empresa que lo podía llevar y yo empecé a llamar a todas las puertas. Y cuando te digo todas las puertas son todas. Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Gobierno de España. Y en todas nos recibían diciendo, es una pasada lo que queréis hacer. Es la primera comunidad energética en Europa donde el propietario es el ayuntamiento y va a suministrar el 100% de la energía que se consuma al ayuntamiento y las instalaciones municipales, pero también a todos los vecinos.
Te estoy hablando del 23, nos engancharon esta semana y aún no está funcionando la comunidad. Bueno, pues me decían, cuando llamaba a estas puertas me decían, pues que no os puedo ayudar, porque las subvenciones ya las estamos preparando y las subvenciones van a ser de aquí y todos los demás años, una para fomentar autoconsumo, es decir, el propietario se queda con la energía que genera, y otras son para comunidades energéticas, donde hay una cooperativa y una serie de propietarios que se reparten la energía. Y es que la vuestra se queda fuera, porque el propietario es uno, pero se la vais a dar a los demás, la vais a repartir. Eso no lo tenemos en los papeles. Pues para eso está la credibilidad. Y no te estoy hablando solamente de nivel político, te estoy hablando también del funcionariado. De intentar decirme, no, es que nosotros tenemos esto redactado así. Bueno, pues en las siguientes del año próximo a lo mejor se puede redactar de otra manera. De otra manera, sigue sin existir el modelo. Al final hemos conseguido, la Diputación Provincial ha sacado un plan un plan estupendo en el que hemos podido acogernos y el 100% de la financiación saldrá de Diputación Provincial. Ha salido este año, pero llevábamos llamando a puertas 3 años. 3 años desde antes cuando empezamos a diseñarla y todo han sido zancadillas. Y como esto, pues te podría poner 40.000 ejemplos. Miren, no sé si tú también has tenido que llamar a muchas puertas, sí que hemos hablado de Cuartangola como un desafío convertido en oportunidad. Yo también estaba pensando, por ejemplo, el reto de la vivienda, que no sé si en el caso de Cuartango es importante, pero sí que se están haciendo cositas, hay proyectos, ¿no?, que se están planteando para abordarlo. Sí, bueno, ahora mismo estamos con un proyecto de viviendas comunitarias, unas viviendas dotacionales que serían aquí en el ala sur del balneario. En principio nuestro objetivo es que salgan 13 viviendas para entre otras cosas que los jóvenes del valle puedan quedarse aquí, porque bueno, como me imagino que será en el resto de pueblos, la vivienda es un problema. Las viviendas que tenemos por los medios rurales son enormes, que no se adaptan igual a las realidades que tenemos ahora. Antes las familias eran muchísimo más grandes, las explotaciones ganaderas se encontraban en las propias viviendas, entonces eso hacía que fueran unas casas muy grandes. Esa realidad no es la que tenemos actualmente y entonces pues, las inversiones que hay que hacer para poder arreglar esas casas son también importantes. Entonces, bueno, con el objetivo de que los jóvenes puedan independizarse y puedan también quedarse aquí en el valle, o incluso gente que pueda venir a trabajar aquí al propio edificio y seguir creando esa red y tejiendo esa red emprendedora, pues estamos ahora con la redacción del proyecto de ejecución y el desescombro haciendo las obras previas de las viviendas comunitarias. Pero bueno, pues ahí nos toca tocar muchas puertas. Yo ya preparo un montón de Kleenex porque vamos a tener que ir a llorar por todos los lados, porque la financiación, pues lógicamente los ayuntamientos pequeños necesitamos que las administraciones se impliquen y que apuesten por nuestros proyectos, porque si no es muy difícil sacarlas adelante. Tenemos la administración, tenemos las leyes que nos adaptan. En el tema de las viviendas comunitarias, una ley que te dice que de donde produces la energía a donde la consumes tienen que pasar 2 kilómetros, y de saber qué sentido tiene, ninguno. O sea, aquí en Cuartango no podemos hacer una única área una única área fotovoltaica, porque solo podría suministrar a los vecinos que tengo a 2 kilómetros alrededor. Y eché por catastro y de una punta a otra tengo 8 kilómetros y de otra punta a una tengo 7 kilómetros, con lo cual pues los números no me dan. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de absurdeces son las que tenemos que exigirles a los grandes políticos para que las modifiquen y en el medio rural pues permita que se puedan hacer distintos proyectos y podamos avanzar. Me imagino, Enrique, que te sientes muy identificado con lo que cuentan, ¿no?, Armando y Miren. Muchísimo, y además también te da la sensación de que respalda un poco el trabajo que vienes haciendo, porque veo que hay muchas similitudes con lo que hacemos, y que si se nos ocurren más o menos las mismas cosas, tenemos los mismos problemas y hacemos las mismas soluciones, pues es que vamos por el buen camino. Nosotros, en cuanto a los retos, definimos lo que se llama la agenda urbana de toda la mancomunidad. El Recuenco es un pueblo también muy pequeñito, son ahora mismo 80 empadronados, y y todos los pueblos de la mancomunidad, que son 8, tienen más o menos ese tamaño. El que más tiene a lo mejor son 100 y pico empadronados y demás. Con una población flotante muy grande. En mi pueblo hay más de 1000 personas en agosto, ¿no? Es decir, es enorme, y nuestro modo de poder prestar algunos servicios es la mancomunidad. Entonces, allí lo que generamos era una hoja de ruta diciendo: no tiene sentido que yo haga una planificación estratégica de mi pueblo, lo que tiene sentido es que la haga de toda la zona, y el pensamiento además era, vale, yo sé que no puedo tener de todo, pero ¿cómo podemos tener de todo entre todos?
y que a cada uno pueda tener algo, ¿no? Y esa es la filosofía de la agenda urbana que nos llevó a ser denominados por el Ministerio como un proyecto piloto a nivel nacional, porque esto de la agenda urbana es una metodología de desarrollo de los territorios, ¿no? A partir de ahí tenemos todos estos retos que hemos hablado. Comunidades energéticas, que aquí, por ejemplo, el tema de los 2 kilómetros y tal, pues lo hemos tenido que solucionar con hacer una cooperativa en cada pueblo y luego generar una cooperativa de segundo orden, que es la mancomunidad energética, ¿no? Pero igual, los plazos, las trabas burocráticas y demás lo complican todo siempre y, bueno, pues con paciencia, ¿no? La paciencia yo creo que es lo primero que aprendes cuando estás en una administración. El reto de la vivienda igual, para atraer nuevas familias, que eso lo estamos intentando, pues de todo, desde intentar hablar con el propietario y coger una empresa, por ejemplo, tenemos el caso de que hemos conseguido que abra una empresa de albañilería en el pueblo, ¿no? Y que traiga familias que van a trabajar en toda la zona, pues porque como casi no quedan empresas de este estilo, para ellos es una oportunidad. Y además, las empresas que han cerrado no ha sido porque no fueran viables, ha sido por jubilación y cosas así, ¿no? Porque no encuentran trabajadores, pero no porque no haya necesidad de eso. Y ahí lo que vamos consiguiendo es poner de acuerdo a los propietarios con la empresa para que ellos hagan la inversión en la casa y esa casa sea luego para sus empleados, de tal forma que en vez de pagar un alquiler se calcula en cuántos meses está valorada esa inversión y así conseguir que vayan alquilando las casas y poder tener viviendas para las nuevas familias que vienen. En el Recuenco ya tenemos 4 niños, además llegaron esta semana y eso ya nos supone, según Castilla-La Mancha, que tenemos que abrir un colegio en el Recuenco de nuevo, ¿no? Pues estas son, yo creo, que las cosas que más te llenan de ilusión, pero claro, todo lo que ha habido que hacer para encontrar las viviendas, para hablar vecino a vecino, para concienciar a los propietarios que se piensan que tener esa casa, bueno, pues si es que no tiene ningún coste y que no asumen tampoco su obligación de mantenimiento, pues es complicado cuando las leyes que tienes para hacerles cumplir, pues puede que sobre lo escrito te den ciertas competencias, pero sobre la realidad no tenemos ningún tipo de capacidad ni económica ni administrativa para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la legislación nacional sí que lo vemos en el día a día en temas de urbanismo, en proyectos que quieres realizar en el monte, en proyectos que quieres hacer, bueno, de todo tipo, ¿no? Como el de comunidades energéticas, en licencias que tienes que conseguir, ahí eso lo vemos en el día a día también. Y hace falta traer a funcionarios, como has dicho, no solo a políticos, sino también a funcionarios que están muy alejados de la realidad a estos sitios para que vean que muchas veces aquello que hacen en ciertos lugares no tiene ningún tipo de sentido y eso es así, eso no lo encontramos mucho, pero bueno, también están estos eventos o nosotros o esta labor que hacemos por intentar comunicar, pues es la que hace que también estén, y yo creo que estén tomando sensibilidad y que cada vez, pues yo por lo menos sí que siento que se escuche, aunque haya muchas cosas, bueno, que los trámites son como son, que las reformas son como son o que los intereses son como son y a veces la prioridad pues no está en los sitios donde hay menos gente. Me gustaría, antes de abrir un pequeño turno de preguntas del público, que espero que tengamos tiempo, pero por ponernos además en modo positivo, esa gestión innovadora, esas nuevas maneras de hacer, esas estrategias que estáis desarrollando, ¿qué cambios en positivo están produciendo en vuestros municipios, en vuestros pueblos? No sé si tenéis incluso indicadores, objetivos. Mira, hemos aumentado en población o abrimos una escuela. Empezamos por ti, Irene. A ver, yo así en datos puedo decir que la media de Cuartango en este momento, la media de edad son 48 años. Es decir, la media del valle es joven. Si es por bien, le quedan muchos años de vida. Y actualmente menores de 18 años tenemos 70 niños, con lo cual, joder, pues eso significa que el futuro de Cuartango quiero pensar que está asegurado siempre y cuando sigamos trabajando para adelante. Entonces, bueno, pues el tener un valle joven con ganas de seguir luchando, pues creo que es un indicativo importante. Y bueno, pues seguir buscando seguir comprometiendo a los vecinos y a las vecinas que están aquí, muchos de ellos colaborando pico y pala, pues por ejemplo este fin de semana en la Gran Quedada. Yo creo que eso es muy importante, como ha comentado Armando, que el compromiso del pueblo y esté ahí y que la gente se sienta involucrada en los proyectos que se hacen en el valle. Creo que eso es fundamental porque cuando
pueblo lo siente como algo suyo, hace que esto siga viviendo y se puedan generar otro tipo de actividades y de sinergias. Así que bueno, pues yo creo que ese es un indicativo importante. Y consejo ya de paso para los líderes rurales que nos puedan estar escuchando ahora. Armando, ¿cómo ha mejorado la vida en tu pueblo? Un pequeño preámbulo, porque yo no creo mucho en esto de la despoblación, o por lo menos tal y como se plantea habitualmente. Yo no creo que la despoblación sea un problema cuantitativo de número. Yo no creo que el problema sea que en un pueblo vivan 10 o 200. No, claro. La cuestión es que la gente viva donde quiera vivir. Si quiere vivir en las ciudades, que viva. Pero llevamos muchísimas décadas escuchando que el que se queda en el pueblo es el perdedor, que el triunfo o el éxito está en las grandes ciudades, desde las películas de Paco Martínez Soria y muchísimo antes. Y el primer reto que se ha conseguido es romper eso. Cambiar ese imaginario colectivo, ¿no? Cambiar ese chip en el pueblo. Yo estoy convencido que en Urries la gente ya le dice a sus hijos, en vez de estudiar para salir del pueblo, estudia para volver al pueblo, que aquí vale la pena vivir. Entonces yo creo que ese es el primer indicativo, porque ha habido gente que ya ha regresado a vivir y a trabajar. No teníamos empleo o no había nadie trabajando en el pueblo y se ha creado el puesto de alguacil. El secretario está fijo, mancomunado con un pueblo más, pero hemos conseguido tener un secretario que está todas las horas, antes estaba media jornada. Hemos conseguido que haya también un pequeño trabajo de administrativa, que los negocios, el hostal, sea un negocio rentable. Hemos conseguido abrir una tienda, también es empleo, también está trabajando una persona ahí. Hemos conseguido que haya negocios de turismo rural, 2 casas rurales o dos negocios que funcionan como turismo rural, que también son viables. Hemos aumentado la población, por supuesto, antes os decía que quedarían 8, que he vuelto a contar y yo creo que ahora quedarían 7 personas. Y estamos 54 censados, pero viviendo todos los días del año puede estar 39. Es decir, el paso es lento, pero salto cuantitativo y cualitativo, que es lo que te interesa, Armando. Y si hubiera vivienda más. Y si hubiera vivienda más. ¿Enrique? Me ha gustado, voy a empezar yo también por el preámbulo. Yo además añadiría que no creo que este tema del reto demográfico sea un problema de los pueblos. Creo que hay un tema de reequilibrio territorial que es necesario, que muchos de los problemas que tienen las ciudades tienen que ver con la superpoblación, que hace que sea muy difícil de gestionar algunos servicios, que hacen que sea muy difícil gestionar el precio de las viviendas, que hace que sea difícil de gestionar la contaminación, ¿no? Ahí hay recursos se mete pasta para solucionar eso, ¿no? También es verdad. Entonces, creo que hay un reto civilizatorio, que como Paco dice, el reto democrático que tenemos en España, ¿no? Y entonces creo que podemos empezar a ver cómo es beneficioso para toda la sociedad o por contra un problema para toda la sociedad que haya ese desequilibrio en el territorio entre lo que son las ciudades y los pueblos, ¿no? Pero bueno, luego en esos hitos que se miden, pues por ejemplo yo estoy orgulloso de que la gente del Recuenco empiece también a creer que se pueden hacer, o sea, antes existía ese escepticismo a que pueda haber gente que quiera venir a vivir. ¿Quién va a querer venir a vivir a este pueblo si es que no tenemos nada? Y ahora vemos que recibimos nuevas familias y hay gente que está empezando a pensar que eso es una posibilidad. Cuando hicimos las primeras ediciones del Campus Rural, del Erasmus Rural que prepara el Ministerio para que vengan estudiantes, era imposible conseguir casas. Hoy sigue siendo casi imposible, ¿no? Pero ya hay gente que se anima porque ve que existe ese interés y ya no le parece una tontería el hecho de decir, oye, sí, pues es gente que es normal. Porque ¿quién con 2 dedos de frente se vendría al pueblo? Esto que digo parece una tontería, pero es que es el pensamiento de mucha gente de las que vivimos allí, ¿no? Y luego, pues, que a finales de este año probablemente haya 4 nuevos negocios en el pueblo, lo cual es muy complicado de conseguir, entre ellos pues, una tienda parecida a la que habéis planteado vosotros, pero que es un servicio nuevo de la mancomunidad en el que hay también una tienda física que reparte los pueblos y que vas a hacer. Por eso digo que me alegra ver que vemos que hay soluciones que son muy similares o que llegamos a la misma conclusión. Va a haber un nuevo servicio de ocio y cultura en la mancomunidad. Entre todos los ayuntamientos, cada uno de nosotros no podemos pagar una persona que esté haciendo actividades, que esté haciendo talleres, que esté dinamizando el territorio, pero en una mancomunidad de 8 municipios sí que podemos hacerlo y vamos a empezar este servicio con una ayuda del Ministerio. Ha vuelto a la ganadería, que eso es algo que no existía antes. Vamos a tener un nuevo cole, estamos consiguiendo que se vendan y se rehabiliten viviendas para que vengan nuevos pobladores. O sea, creo que hay muchos indicadores que invitan a esto y sobre todo también que está habiendo una participación muy alta de la gente joven, por lo menos en la parte cultural, que yo creo,
o entiendo que eso es un indicador de que no solo se van a quedar las cosas aquí, sino que a futuro todavía se mantiene una vinculación con el pueblo y hay gente que sigue enganchada y que seguirá enganchada durante mucho tiempo y que vendrán o no vendrán, pero siempre van a aportar a que el Recuenco y la zona pues puedan seguir invirtiendo en este tipo de proyectos. La verdad es que es estupendo escucharos y ahora pues nos gustaría igual también escucharos a vosotros, a vosotras, porque quizás tengáis alguna pregunta que hacer a estos tres maravillosos alcaldes, alcaldesa. Es el momento, si queréis levantáis la mano, os pasamos micro, nos quedan pocos minutitos. ¿Nadie? Mira, por ahí tenemos una persona. Primero que nada, pues felicitarles por las iniciativas y por cómo están llevando adelante los proyectos en cada uno de los territorios. Nosotros estamos con un proyecto también en el medio rural y casualmente este año hemos tenido actividades en Almagro, cerca de Ciudad Real, en Carnota, en Galicia, y con otro proyecto que nos invitaron en el Valle de Tena y en el Valle de Broto, muy cerquita de donde estás tú, Armando. Y cada vez que hablamos con alguien del rural, vemos que esto último que han comentado es una de las grandes problemáticas, ¿no? Que se está promoviendo el hecho de que la gente pueda volver a un pueblo, pueda irse hasta un pueblo a trabajar, pero el tema de conseguir vivienda, ya sea en alquiler o para adquirirla, es una problemática brutal en el rural porque directamente no se vende o no se alquila prácticamente nada. O sea, la pregunta era un poco en las estrategias a 2, 3, 4 años, ¿tienen algo, alguna línea para intentar resolver esta problemática, para hablar con esos vecinos que a lo mejor tengan un poco más de resistencia en alquilar, ¿no? De hecho, solo como anécdota, en Broto el propio ayuntamiento se estaba planteando comprar viviendas para determinadas personas que eran servicios esenciales, que no se iban al pueblo, profesores, gente que llevaba el tema de las ambulancias, por ejemplo, y tal, y no podían vivir en el pueblo porque era imposible, tenían que vivir a 40 o 50 minutos de ahí si conseguían. Entonces, era un poco por saber si tenían algo a nivel de mancomunidad o individual. Sí, bueno, a ver, primero, yo no creo que mi ayuntamiento pueda ser el que pueda resolver este problema. O sea, eso por delante. Yo puedo hacer un poco de artesanía hablando con uno y con otro para conseguir. Sí que, por ejemplo, creo que vamos a conseguir que en caso del gobierno de la comunidad autónoma, y lo estamos peleando también con el ministerio, con vivienda, hay un problema con las ayudas que reciben las personas para arreglar sus casas, que es que no se piden. Porque es que solo todos los trámites burocráticos que tienen, dices, tengo una casa que uso de segunda residencia o que ni uso, y me voy a meter en este embolado que luego encima puede que la devuelva la ayuda, que me va a contar además en el... Bueno, entonces, ¿qué formas puede tener la administración de gestionar todo el proceso para que la persona privada no se tenga que encargar de ejecutar una ayuda, sino que prácticamente se encargue de ceder un usufructo durante un tiempo y la administración se encargue de los alquileres y de todo lo demás, ¿no? Pues eso sí que es algo que estamos trabajando y que esperemos que pueda ser realidad algún piloto en esta legislatura para intentar que aquel privado que realmente no tiene ninguna necesidad y que como mucho lo hace por hacerte un favor, porque esta es una realidad, en la ciudad el alquiler es un negocio, en el pueblo es un favor que le hace un propietario a otra persona y al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que para esas personas esa administración no sea un lastre y al revés, sea más proactiva, consiga gestionar todo el proceso y con eso ver si sería factible el poder rehabilitar más viviendas? Eso es algo que estamos trabajando para ver si se puede hacer realidad y hace que se anime más gente a aprovechar esas ayudas que salen ahora de vivienda. Armando, ¿quieres añadir, Sí. verdad? Pero muy breve, por favor. Es que el problema de la vivienda en el mundo rural es terrible, porque en pueblos como el nuestro, donde la gente ha emigrado, las viviendas que están vacías, que no utilizan los propietarios porque vienen habitualmente, son viviendas que pertenecen a 20 herederos. Es una traba enorme. Nosotros no podemos comprar, ellos no pueden vender, aunque quieran, aunque los hayas convencido. Nosotros hemos sacado adelante 6 viviendas del ayuntamiento, con un precio, las viviendas sociales, a un precio muy razonable. Estamos hablando entre 150 y 250 euros, viviendas hasta de 3 dormitorios. Y este año parece que vamos a poder sacar otras 3. Pero el resto, es lo que te digo, las viviendas son... Bueno, y además, en las condiciones en las que se encuentran.
Y no solamente eso, sino que el propietario normalmente cuando ves que ve que el pueblo crece, entonces de repente el precio dice, pues si no vendo por un pastizal, que aquí viene mucha gente. Es un problema del mundo rural es mucho más complicado que en la ciudad. En la ciudad el problema es el precio. Aquí hay una cantidad de problemas enormes para llegar a adquirir una vivienda. Y el alquiler no existe. No, yo simplemente sí añadir que bueno, nosotros lo que pasa es que estamos ahora próximamente cara a otoño invierno, sí que hay una iniciativa aquí del Grado Lane de un poco pues por la problemática que dice, ya no es que sean 20 herederos, si encima es que con que sean 3 y 2 se estén enfrentados a otro ya es suficiente para que esa casa se caiga. Entonces, pues bueno, es como un servicio de no asesoramiento, pero bueno, sí para poner... ¿Mediación? Sí, eso, es un servicio de mediación que puedan... A ver si conseguimos que esas casas que están en desuso, que al final con el tiempo se van a caer, pues que bien o puedan salir al mercado o que la administración podamos entrar, siempre y cuando tengamos un fondo por detrás que nos avale, porque económicamente el ayuntamiento no tiene capacidad para meterse ahí, y poder dar salida a esas viviendas que las tenemos en desuso para que salgan al mercado. ¿Alguna pregunta? Vale, muy breve, muy breve. Nada, bueno, pues yo muchísimas gracias por esta mesa porque la verdad es que creo que sois tres ejemplos muy inspiradores. Es más, sí que veo que tenéis un perfil común, sois gente que habéis nacido o vivido en ciudad, tenéis estudios superiores, sois dinámicos y buscáis innovación, fomentáis la escucha y esa inteligencia quizá emocional, ¿no? Y escuchar a los vecinos y hacer que la población participe. Entonces, tenéis como un perfil los tres muy parecido en cierto sentido, lógicamente. Gestionáis pueblos pequeños, en más yo creo que mayores Cuartango, ¿no? Con 400 habitantes. Entonces, a nosotros que siempre damos vuelta un poco de cómo inspirar a otra gente joven que participe en la gestión municipal, porque ya no que hagas asociaciones culturales, que también está todo fenomenal y todo suma, ¿no? Pero la gestión municipal, pues creo que con gente como vosotros, pues los pueblos ganan. Que oye, que la gente tiene una trayectoria fenomenal de alcaldes y alcaldesas, pero bueno, hay que dar una vuelta en algunos pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo inspirar a gente joven? ¿Cómo se os podría ayudar desde fuera, en red, no tanto a título individual de mi municipio necesita financiación o una estructura o algo concreto, sino generando red, uniendo alcaldes jóvenes como vosotros? No sé, ¿qué os podría aportar desde fuera a lo que es vuestra gestión? No sé si me he explicado. Perfectamente fue, y además queríamos terminar de esa manera la mesa redonda. Así que muchas gracias y un minutito cada uno, venga. A ver, pues yo creo que al final aquí, por mucho que... Yo creo que es un compromiso personal. O sea, el estar aquí, hoy aquí, o a las 8 de la mañana en el ayuntamiento, creo que es algo personal de cada uno de nosotros, porque es por lo que nos puede aportar. Porque si lo miras a nivel de rentabilidad, de dolores de cabeza, o sea, no te compensa para nada. Al final lo tienes que llevar al lado de orgullo, de poder trabajar por tu valle, por la gente, pues por intentar hacer no sé, la vida más mejor y a la gente que te rodea, y yo creo que es un compromiso personal por el que yo por lo menos estoy sentada aquí, porque si es por el lado económico, estamos acabados. Y no sé, pues cómo... A ver, yo si alguien me viniera, yo le animaría, pero por otro lado pensaría, madre mía, pobrecito, ¿en qué marrón se va a meter? O sea, no sabes si aconsejarlo y decirle, mejor vete. Eso es, bueno, corre ahora que puedes. Pues yo creo que además de escuchar y de hablar, yo esto lo he aprendido hace poco, hay que preguntar. Porque hay muchas veces que hay muchos vecinos que no se atreven a decirte lo que sea, o que simplemente no acuden a los plenos porque les da vergüenza o porque va a discutir con el vecino. Entonces es muy importante en esa inteligencia emocional preguntar, porque hay veces que das por hecho que la gente te va a pedir qué es lo que necesita. Pero yo conocí a un jesuita que decía, de un castillo, de un pueblo de al lado de Urries, que decía que hay 3 cosas importantes en la vida, que es querer, sentirse querido y sentirse útil. Yo creo que en nuestra posición, si te apasiona, sientes las 3. Y yo creo que y sobre todo cuando no se cobra. Lo hace especialmente gratificante, a pesar de todos los dolores de cabeza que nos llevamos. Pero yo creo que no solamente ayudas a que otros puedan estar más felices, sino que recibes muchísimo, porque ves que lo que haces es útil todos los días. Enrique Asiente, ¿estás de acuerdo con el jesuita y eres preguntón también? Sí, algunas veces me apetece más escuchar que otras, pero depende de cómo esté mi paciencia en ese momento. Pero yo sí que diría que hay que desmitificar un poco. La palabra alcalde suena muy grande
en el sentido como si fueses alguien, y en realidad es que eres un servidor más de... Casi mandan Servidor más público, los sí. demás que tú, ¿no? O sea, tú te encargas Sí, un poco de... Eso es. Entonces, pues yo acabo casi con una anécdota este año, cuando vino una orquesta buenísima a mi pueblo, me subí al escenario y me dijeron que me tirase, que me cogían. Y me tiré. Y había un chaval que justo me cogió y me dice, mira, yo es que te veo y veo lo que haces en redes tal, y ahora yo quiero ser también alcalde de Millana, que es un pueblo que está ahí al lado, y tendría pues a lo mejor 18, 19 años, no tendría más, ¿no? Yo lo que he aprendido, también con esto del TikTok y demás, es que hay una lejanía muy grande a lo que es la política, y cuando oyes política te imaginas el Congreso de los Diputados, pero además una cosa que pasa mucho en la ciudad es que no estás nada involucrado en la vida pública, en la vida común. En un pueblo es muy normal, o sea, es que toda la vida entre todos hemos hecho todo, ¿no? Y te ve, al final, la figura que muestras del político, cuando en nuestro caso, en los pueblos, pues no deja de ser uno más. Mi vida sigue siendo la misma, sigo vistiendo igual, no sé cómo decirte, ¿no? Que sigue siendo todo igual, y para mí hay una parte esa del ejemplo, de visibilizar esos ejemplos, de hablar con la gente joven de los lugares, de mostrar que primero, algo que pasa mucho en la juventud, que aunque no tengas una gran experiencia, se pueden hacer cosas, no es que lo primero que dicen es que yo no sé qué hacer. O sea, si yo soy alcalde, si yo me involucro en algo, ¿y qué hago? ¿Y yo qué puedo aportar? Bueno, pues nada de lo que he estudiado yo son conocimientos que me sirven para ser alcalde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero has aprendido porque tienes ganas. Y como muchas otras cosas, cuando empiezas un deporte o lo que sea, si tienes ganas, si tienes esa convicción, si tienes ese cariño por tu pueblo, pues acabas aprendiendo lo que haga falta, ¿no? Y yo creo que eso es también un mensaje que hay que transmitir. Y aprovechar los nuevos canales de comunicación, como decías, para acercarse a la juventud, ¿no? O sea, creo que la política divide, pues mira, TikTok puede unir. TikTok Fíjate lo que unido. nos iba a decir. En fin, bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, a vosotros tres, por supuesto, por haber aceptado la invitación, por haber compartido vuestras experiencias. Creo que ya cargamos en la mochila bastante inspiración y la certeza de que el mundo rural necesita líderes dentro de las instituciones públicas y fuera, con ganas de innovar y de colaborar y de escuchar y de preguntar. Muchas gracias también a vosotros por habernos acompañado en esta mesa, y a seguir disfrutando, que bueno, nos queda todo por delante, la gran queda rural. Venga, un aplausito.